Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. La dirección de ENCE y el comité de empresa han alcanzado un principio de acuerdo verbal sobre el expediente de regulación de empleo que la compañía quiere aplicar sobre la plantilla de Navia. Un principio de acuerdo que reduciría drásticamente el impacto sobre las previsiones iniciales. Ahora tendrá que ser la Asamblea de Trabajadores quien ratifique lo acordado ayer a última hora entre la parte social y la parte empresarial. Javier García Zardaín es el presidente del comité de empresa. La subrogación del convenio colectivo, 2 años más, con revisión salarial en base al IPC, que lo consideramos muy positivo. Y también estamos hablando de que tendremos unas amortizaciones de 36 puestos vía prejubilaciones voluntarias, con carácter voluntario. Y pendientes de las reacciones de las consecuencias de la dimisión del director adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciado por una compañera del cuerpo por violación. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar el próximo 17 de marzo tras la querella de un agente por un delito de agresión sexual. Ese mismo día también está citado él a declarar, también la denunciante. Su abogado también pide investigarle por presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La primera reacción política ha sido la del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que señala directamente al gobierno. Si el jefe de la policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Es una situación que describí esta mañana. España se está cayendo a pedazos. Y hoy primera de las 2 jornadas de huelga convocada por comisiones obreras en las escuelas infantiles. A las 11 de la mañana hay concentración ante la Junta y mañana jueves, el segundo día de huelga, tienen prevista una manifestación que partirá a las 6 de la tarde desde la estación de Renfe, en Oviedo, en este caso hasta la Consejería de Educación. Entre sus principales demandas se encuentran la recategorización profesional al Grupo B y la estabilización de las plazas tras el traspaso de las competencias a la Administración autonómica y la creación de la red autonómica de escuelinas de 0 a 3. Con esta apertura arranca este informativo, arranca esta primera edición de Asturias Hoy de este 18 de febrero, de este miércoles. Lo hacemos con Pablo Mateo, la parte técnica, con Paula Rodríguez, con Ángeles García y con Elia Rivero en tareas de redacción y locución, y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. El Principado modificará el decreto que aprueba el plan de gestión del lobo para adaptarse a la sentencia del Supremo. Sí, una sentencia que declara nulos los controles de la especie y suspende las cacerías. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, dice que esperará a que esté listo el censo de lobos correspondiente a 2025. Entre tanto, no habrá más batidas. El plan queda anulado con 42 ejemplares extraídos, con 42 ejemplares abatidos de los 53 que se habían establecido como objetivo máximo al alcanzar en marzo de este año. Al final, cualquier programa de control poblacional, uno de los fundamentos en lo que se basa viene recogido en el 7.5a. Vienen todos los métodos de control, cómo se tienen que realizar, cuál es la prelación. Entonces, claro, si no existe ese artículo, porque queda derogado, pues automáticamente no puedes desarrollar un programa. Y la anguila por el momento se queda fuera del Lespre. También su alevín, la angula. Esta especie podrá seguir siendo capturada en España. No será incluida en el listado de especies de especial protección por el momento, tras el rechazo mayoritario de las comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, Asturias. La coordinadora ecologista de Asturias lamenta la decisión. Recuerda que existen numerosos informes científicos que constatan que la anguila se encuentra ya fuera de los límites de seguridad para su conservación. Lo dice el portavoz de la plataforma conservacionista Fructuoso Pontigo. Lamentamos de manera excepcional que el caso de Asturias, o sea, que sea una de las comunidades que se haya opuesto a la protección, en una situación de colapso claro de la pesquería desde hace años, pero la pesca en Asturias y en el resto de España, estamos hablando de poco más de 1 millón de euros que se declaran.
Y Minas asegura que entre esta semana y la que viene quedará cerrado el expediente que permitirá que se reanude el trabajo en Vega de Rengos. Los trabajos de extracción en la mina de Cangas del Narcea están parados desde noviembre, cuando 2 mineros fallecieron como consecuencia de un derrumbe. Debido a la inactividad, la compañía ha aplicado un expediente temporal de regulación de empleo a 70 trabajadores. Otros 15 permanecen realizando labores de mantenimiento en el interior de la explotación. Rubén Menéndez, el representante de la plantilla, asegura que la Administración les garantiza que la actividad se recuperará pronto. Pues salimos con buenas sensaciones porque él nos garantiza de que vamos a seguir trabajando, que en breve espacio de tiempo va a estar la resolución hecha, que está esperando a que los últimos miembros de la comisión de expertos se pronuncien hasta un informe que realizó Minas. Y el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto para subir el SMI un 3,1%. Este salario se queda en 1.221 euros mensuales. En 14 pagas los perceptores cobrarán 37 euros más al mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Este incremento, pactado entre el Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras y UGT, beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores en todo el país y a 52.700 personas aquí en Asturias. La patronal se ha descolgado y Yolanda Díaz, la ministra, le pide al menos empatía. Escuchamos a Antonio Garamendi y a la ministra de Trabajo. Que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora. Parece que solo hay 35 empresas en España, porque hablan del IBEX, pero en España hay más de 2 millones de empresas, que son los pequeñitos, son los autónomos, son los bares, los pequeños comercios, familiares, etc. Y yo represento a todos. El tráfico. Y lo que toca ahora en este matinal es conocer el estado de la circulación de nuestras carreteras de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la mañana ya de miércoles y a esta hora precaución, van a encontrar una incidencia que complica la 8 en el entorno ya de Tamón y también Tabaza, en este caso ya dirección a Oviedo, por lo que les pedimos que tengan especial precaución, ya que van a encontrar hasta 3 kilómetros de tráfico lento en la zona, al mismo tiempo que también van a encontrar dificultades en la A66 en el entorno de Coyoto, dirección Gijón, y también tráfico en aumento ya de entrada a Oviedo por ese punto habitual de la carretera AS2 en la zona de Villamejil. En el resto de carreteras del Principado se circula con total normalidad. Gracias, DGT. Vamos ahora hasta las principales ciudades asturianas, empezando por Oviedo, de la mano de la policía local. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por allí a estas horas? Pues el tráfico por ahora es fluido por la ciudad, las entradas un poco más densas, la S2, y la entrada por la A66 más libre. Vale, gracias. Vamos ahora hasta Gijón, policía local, buenos días. Policía local de Gijón, buenos días. Bueno, no tenemos conexión con Gijón, vamos directamente hasta Avilés, policía local, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo vais? En este momento tenemos tráfico fluido sin ninguna retención en Avilés. Gracias, Avilés. Vamos ya con el tiempo. El tiempo. Previsión con David Arango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada de cambios. Ahora mismo las precipitaciones todavía no aparecen en Asturias, llegarán antes de la hora de comer hacia la mitad occidental y por la tarde serán generalizadas. Cota de nieve al mediodía rondando los 1.400 metros para ir bajando hasta los 1.000 metros. Por la tarde enfriará mucho. Mañana seguiremos todavía con frío, con lluvia, con viento. A partir del viernes la cosa mejorará y que no se nos quede en el tintero. Hoy además viento de componente oeste intenso con rachas en la costa que pueden llegar a los 90 o 100 kilómetros por hora. Asturias al día. Bueno, y a partir de las 9, Asturias al día con Nacio Varillas. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. ¿Qué tal, Elia, Paula, compañeras de Asturias Hoy, primera edición? La tertulia feminista y antifascista Musa Cafeína, en colaboración con el Ateneu Obrero de Sisión, organiza las primeras jornadas Otras Nosotras. Es un proyecto que busca reconocer la obra de asturianas de distintas épocas que han recibido poca difusión. Es el caso de la cupletista Lilian de Celis, la grabadora, fotógrafa, artista del origami
Ana Dime, la pionera del teatro de creación Eloína Sánchez Vega y la escritora Sara Suárez Solís. Estarán con nosotros para explicárnoslo Ana Lamela, Carmen Cabeza y Julia Navas. Las tres son integrantes de Musa Cafeína. La segunda parte para Amnistía Internacional, porque Enrique Pañeda Reinlein es desde este pasado fin de semana nuevo presidente de esta entidad en Asturias, en sustitución de Gonzalo Olmos y coincidiendo con la celebración de los 45 años de existencia de la agrupación asturiana. Estará con nosotros Enrique Pañeda Reinlein. Y acabaremos la tercera parte de Asturias al Día entrevistando a Ángela Pumariega, a la vicealcaldesa de Sisión, concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. Elia. Gracias, Naciu. Quedamos pendientes y volvemos a charlar mañana. Muchas gracias. Gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, era uno de nuestros temas de apertura y vamos ya a desarrollarlo cuando son las 8:10, y es que hay principio de acuerdo en ENCE entre la parte social y la parte patronal para desbloquear el conflicto, para poner fin a esa huelga indefinida desde el pasado viernes, un principio de acuerdo verbal sobre ese ERE que pretende aplicar la compañía sobre los trabajadores de Navia. Un pacto inicial que reduciría notablemente el impacto de ese expediente. Así lo han acordado las partes en una reunión en Oviedo tras varias jornadas de negociaciones en ese periodo de consultas del ERE que concluyó ayer. El presidente del comité de empresa, Javier García Zardaín, asegura que la dirección de la empresa está en estos momentos redactando los términos de este principio de acuerdo que tendrá que ser ratificado después por la Asamblea de Trabajadores. La base del acuerdo reduce el impacto del ERE y apuesta por la vía de las prejubilaciones voluntarias. Tenemos un principio de acuerdo que consideramos bastante bueno desde la parte social. Principalmente conseguimos la subrogación del convenio colectivo, 2 años más, con revisión salarial en base al IPC, que lo consideramos muy positivo. Y también estamos hablando de que tendremos unas amortizaciones de 36 puestos vía prejubilaciones voluntarias, con carácter voluntario. En ese principio de acuerdo también se recoge la futura implantación en Navia de una nueva línea de celulosa moldeada, una solución innovadora orientada a la producción de envases renovables y sostenibles a partir de fibra. Admitimos la planta de celulosa moldeada, llegando a un compromiso con la empresa para recolocar 18 fijos discontinuos en esa planta. Este compromiso caduca en junio de 2028. Si en 2028 no existe la planta, pues evidentemente no hay recolocaciones. Y seguimos hablando de empleo, porque el Servicio de Minas de la Consejería de Industria asegura que entre esta semana y la que viene quedará cerrado el expediente que permitiría que se reanude la actividad en la explotación de Vega de Rengos en Cangas del Narcea, en la que en noviembre del año pasado murieron 2 trabajadores. La empresa apoya la petición de la plantilla y pide celeridad. Los trabajos de extracción en la mina están parados desde noviembre, cuando 2 mineros fallecieron como consecuencia de un derrumbe en el yacimiento. Debido a la inactividad, la compañía ha aplicado un expediente temporal de regulación de empleo a 70 trabajadores. Otros 15 permanecen realizando labores de mantenimiento. Rubén Menéndez, representante de la plantilla, asegura que la Administración les garantiza que la actividad se va a recuperar pronto. Salimos con buenas sensaciones porque él nos garantiza de que vamos a seguir trabajando, que en breve espacio de tiempo va a estar la resolución hecha, que está esperando a que los últimos miembros de la comisión de expertos se pronuncien hasta un informe que realizó Minas. 2 representantes de los trabajadores se reunieron ayer con el responsable del servicio de Minas, con Santiago Berjado. A las puertas, sus compañeros reclamaban la reapertura de la instalación. La mina está perfectamente. Lo que es más peligroso es estar tiempo parada. Cualquier minero sabe que una mina tanto tiempo parada es peligrosa, volver a los tajos. Entonces, por eso estamos pidiéndole que tengan celeridad y nos dejen funcionar rápidamente. Y aparte, luego la empresa, la situación ya era insostenible y presentó un ERTE en el cual 70 compañeros llevan 20 días al ERTE ya. Y Enagas ya ha presentado la solicitud para que la regasificadora del Musel se incorpore al sistema gasista a finales de este año. De aprobarse, cambiaría su función en el sistema, aunque Enagas piensa más allá en cuando no se consuma gas natural, en ese momento en el que deje de consumirse este recurso. Olaya Pena ha recogido las palabras del consejero delegado de Enagas, de Arturo Gonzalo.
Desde 2023, la regasificadora del Musel ha estado funcionando como almacén. Desde entonces han descargado 31 buques metaneros, pero en diciembre termina su autorización. Coincidiendo con ello, Enagas quiere que pase a ser la 7ª regasificadora de España. Para ese fin hemos presentado la correspondiente solicitud para que al término de 2026, es decir, al término del actual periodo regulatorio, pues se pueda incorporar el Musel al sistema regulado como cualquier otra de las otras 6 plantas que tenemos en España. Pero en un futuro podría tener un nuevo uso. El Musel aspira a ser una planta multimolécula. Yo diría que esto aspiran a serlo todas las terminales terrestres de GNL, pues porque a medida que en el futuro avancemos hacia el net zero y vaya reduciéndose la demanda de gas, pues creemos que hay una oportunidad de que estas plantas tengan un rol, por ejemplo, en relación al amoníaco renovable, también para el CO2. El CO2 es igualmente un gas criogénico y creemos que se puede utilizar el frío del proceso de regasificación en las terminales de GNL para licuar CO2 y convertirlo en hubs de gestión de CO2. Un proyecto todavía en investigación con el CSIC. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y cuando son ya las 8:16 hablamos de educación, hablamos de la etapa de la educación infantil, porque hoy es la primera de las 2 jornadas de huelga convocadas por comisiones obreras en las escuelas infantiles. A las 11 de la mañana han convocado una concentración ante la Junta durante la celebración del Pleno y mañana, en el segundo día de huelga, tienen prevista una manifestación que partirá a las 6 de la tarde desde la estación de Renfe en Oviedo para llegar a la Consejería de Educación. Entre sus principales demandas se encuentran la recategorización profesional al Grupo B, la estabilización de las plazas tras el traspaso de competencias a la Administración autonómica y la modificación del calendario lectivo. Las educadoras denuncian además la sobrecarga de funciones que consideran además ajenas a su propia categoría, como la preparación del catering, la atención durante el comedor o tareas de lavandería. También alertan de la falta de materiales en algunos centros, lo que, según sostienen, les obliga en ocasiones a aportar de su propio bolsillo productos básicos como guantes o desinfectantes. Y miembros de la Asociación de Docentes de Asturiano y EONAVIEGO, gallego-asturiano, lo hacen como público a la sesión plenaria hoy en la Junta. Y esta mañana se debate una PNL, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias, para que se inste al Gobierno del Principado a solicitar al Ministerio de Educación que se reconozca la especialidad. Claudia Menéndez es la portavoz de este colectivo. Saber cómo lo está gestionando el Gobierno, porque aunque el 21 de enero tuvimos una reunión con la consellera de Educación que nos dijo que iba a solicitar esa reunión con la nueva ministra, pero el momento no sabemos nada y al final va pasando el tiempo y nosotros ya anunciamos que si no veíamos cambios reales estos próximos días, pues que debemos ya endurecerles las acciones y comenzar con las movilizaciones. Y seguimos hablando de educación, en este caso de educación superior, porque el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha pedido a Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, que medite bien las consecuencias políticas de llevar a los tribunales la llegada de las universidades privadas a Asturias. Ha sido durante el pleno de la Junta donde se han evidenciado de nuevo las discrepancias entre los socios de gobierno. Es una crónica de María López. Será la colegiada de Izquierda Unida, su órgano de dirección, quien decida si continúan con el recurso contra la llegada a Asturias de las universidades privadas. Así lo ha asegurado el coordinador general de Izquierda Unida y consejero en el Gobierno, Ovidio Zapico, que ha recordado que si hay algo que les caracteriza es no rendirse nunca. Bueno, se anticipan ustedes a una decisión que los órganos de Izquierda Unida aún no han tomado, y es si hemos puesto o no ese recurso. Llegará ese debate, llegarán unos días, pero aún no hemos tomado esa decisión. No obstante, la anticipo, y en tanto y cuanto sea coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, apoyaré y haré mía siempre cualquier decisión que tome mi órgano. La decisión, la de continuar con el recurso, que su compañero en el Consejo de Gobierno, Borja Sánchez, le ha pedido que medite. Debe ser Izquierda Unida la que evalúe y sopese bien tanto las consecuencias y el impacto público como las consecuencias políticas que podría acarrear un recurso judicial contra una decisión del Gobierno del que forma parte.
Ambos han dejado ver sus diferentes posturas tras 2 preguntas del PP, que ha calificado al gobierno de Barbón de circo de 3 pistas y ha acusado a Zapico de estar preparándose ya para hacer oposición desde el gobierno. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y lo avanzábamos en titulares. El Principado modificará el decreto que aprueba el plan de gestión del lobo para adaptarse a la sentencia del Supremo, un fallo que declara nulos los controles de la especie. Para ello, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, dice que esperarán a que esté listo el censo de lobos correspondiente a este año, al año pasado. Entre ello, no habrá más batidas, no habrá más cacerías. El plan queda anulado con 42 ejemplares abatidos de los 53 que se había establecido como un cupo a cumplir antes de marzo de este año. Tiene más detalles Clelia Antuña. Consultados los servicios jurídicos, el Principado considera que es preciso modificar el decreto que aprueba el plan de gestión del lobo, concretamente parte del artículo 7, un artículo previo a la entrada del lobo en el ESPRE que establece las actuaciones de control en función de la población. El Tribunal Supremo declara su nulidad al entender que su aplicación es incompatible con la protección del lobo. Al final, cualquier programa de control poblacional, uno de los fundamentos en lo que se basa viene recogido en el 7.5a. Vienen todos los métodos de control, cómo se tienen que realizar, cuál es la prelación. Entonces, claro, si no existe ese artículo, porque queda derogado, pues automáticamente no puedes desarrollar un programa. Para modificar el decreto habrá que esperar a que esté listo el último censo de ejemplares, el de 2025. Para el 25-26 creo que habíamos tenido en cuenta el censo del 2023. Ahora mismo, ya prácticamente está finalizado el del 2025, que en el futuro programa de control poblacional, llegado el caso, se tendrá en cuenta. ¿Más lobos creen que va a haber? Sí. Entre tanto, no habrá más cacerías de lobos. El programa de control de la especie queda anulado con 42 ejemplares muertos de los 53 que se pretendía eliminar hasta el 31 de marzo. El consejero cree que el nuevo decreto estará listo a finales de junio. Y más asuntos relativos a esta sentencia del Supremo, y es que Asturias Ganadera exige que se retomen los controles del lobo y responsabiliza al Principado y al Partido Socialista de la sentencia de ese tribunal que los invalida. El coordinador regional del colectivo, José Álvarez, asegura que el fallo no se habría producido si los diputados y senadores socialistas asturianos no hubieran votado a favor de incluir el lobo en el ESPRE, el listado de especies protegidas, y si Adrián Barbón y la FSA hubieran tenido el valor de enfrentarse, dicen, a los dictados del partido y del gobierno de Sánchez. ¿Qué entendemos que tiene que hacer la Consejería ahora? Hacer un decreto para la modificación del plan. Una vez hecho esto, con la salida del lobo del ESPRE se pueden volver a hacer controles poblacionales. La sentencia obliga a modificar el artículo 7.5 para tener sustento jurídico. Hay que recordar, ahora mismo está todo parado y va a seguir parado, porque esto lleva un proceso, lógicamente. Esperemos que sea lo más breve posible para la ganadería en Asturias. Por su parte, desde las organizaciones conservacionistas, como el Grupo Lobo, piden la dimisión del consejero. Su portavoz, Fructuoso Pontigo, asegura que el fallo del Supremo apunta a la responsabilidad directa de Marcelino Marcos en la matanza ilegal de lobos. No solo manda matar a la guardería de forma incontrolada, sino que encima manda a los cazadores, a pesar de que es una especie no cinegética. Con lo cual, la sentencia del Supremo es contundente y clara, y creemos que hay una responsabilidad clara por parte de este señor y tiene que dimitir de manera inmediata. Y que sepa que este tema ya está denunciado por parte del Grupo Lobo Asturias, la responsabilidad del consejero y la responsabilidad de los cazadores que están participando en esas batidas. Y la anguila y su alevín, la angula, podrán seguir siendo capturadas en España. No serán incluidas en el ESPRE tras el rechazo mayoritario de las comunidades autónomas, entre ellas Asturias. Ayer se reunía el Comité de Flora y Fauna que se celebraba en Madrid. Allí se acordó la constitución de un grupo de trabajo para abordar un plan estratégico sobre esta especie. La coordinadora ecologista de Asturias lamenta la decisión. Recuerda que existen numerosos informes científicos que constatan que la anguila se encuentra ya fuera de los límites de seguridad para su conservación. Hugo Morán es el secretario de Estado de Medio Ambiente.
Vamos a ir a intentarlo en una cuarta oportunidad, en este caso mediante un proceso que las comunidades autónomas han considerado razonable, que es el de hacer una puesta en común previa con las autoridades de pesca, de tal manera que en un plazo de tiempo lo más breve posible estemos en condiciones de volver a plantear de nuevo la protección de la anguila que pueda salvarle. Desde la coordinadora ecologista lamentan que el Principado no se encuentra a favor de proteger a esta especie, a la anguila. El portavoz del colectivo conservacionista Fructuoso Pontigo habla de la necesidad de paros biológicos para recuperar la especie. Y lamentamos de manera excepcional que el caso de Asturias, o sea, que sea una de las comunidades que se haya opuesto a la protección, en una situación de colapso claro de la pesquería desde hace años, pero la pesca en Asturias y en el resto de España, estamos hablando de poco más de 1 millón de euros que se declaran. Son cantidades irrisorias para indemnizar. Lo digo que son cantidades que podrían pagar perfectamente a los pescadores por quedarse en su casa, en lo que sería un paro biológico. Es verdad que que va a tener que esperarse un tiempo, pero es que si no, estamos condenando a la especie a que desaparezca en España y en Asturias de manera importante. Y lo avanzábamos en la portada. Estamos pendientes de las reacciones, de las consecuencias de la dimisión del director adjunto de la Policía Nacional, de José Ángel González, denunciado por una compañera del cuerpo por violación. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar el próximo día 17 de marzo tras una querella presentada por una agente de la Policía Nacional. Ese mismo día también está citada la denunciante. Su abogado también pide investigar a José Ángel González por presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La agente denuncia que el director adjunto operativo de la policía, con quien había mantenido una relación sentimental, la agredió sexualmente en su vivienda oficial, propiedad del Ministerio de Interior, y que después fue coaccionada para que no denunciara y para que no dijera nada. El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, asegura que la querella incluye una grabación de audio en la que se escuchan las negativas inequívocas, claras y persistentes de la agente. Habla de violencia física y de intimidación ambiental, además de denunciar una situación de aislamiento y superioridad física. Jorge Piedrafita, en La Noche en 24 horas en Televisión Española, aseguró ayer que la querella incluye a otro alto cargo, un comisario, que la presionó para que no denunciara. Sí, esa persona tiene nombre y apellidos, es el comisario Óscar San Juan, que está citado en la querella, y espero que y es precisamente quien él ha sido el brazo ejecutor del DAO en todo momento, en cuando no le presionaba él directamente, presionarla él, y él fue el que le ofreció el puesto de trabajo que quisiera en la policía para que callara y olvidara el asunto. Según consta en la querella, el director adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González, aprovechó una relación de subordinación institucional para ejercer control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, impidiéndole finalizar la relación mediante presión jerárquica, temor a represalias profesionales y el uso de recursos institucionales para mantener el control. Tras la ruptura definitiva decidida por la querellante, el querellado no aceptó la separación y desarrolló una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado. La primera reacción política ha sido la del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señala directamente al Gobierno. Si el jefe de la policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el Gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Es una situación que describí esta mañana. España se está cayendo a pedazos. Y este miércoles es la tercera jornada de la huelga de médicos, una movilización de carácter nacional con la que los profesionales reclaman un estatuto marco único. Respecto al seguimiento del paro aquí en Asturias, la Consejería de Salud y el Sindicato Médico Profesional, el SINPA, mantienen sus datos discrepantes. En la segunda jornada de huelga, el SINPA cifró el seguimiento en un 53%, en el UCA un 59% en Avilés y un 23% en atención primaria. Dejó fuera al Hospital de Caboñes por ser martes
martes de carnaval festivo en Gijón. El sindicato médico señala que estos datos corresponden al seguimiento de los médicos no incluidos en los servicios mínimos. Por este motivo, las cifras son dispares, con las aportadas por parte de la Consejería de Salud, que reduce el seguimiento en un 6%. Según el SINPA, alrededor de 30 cirugías se suspendieron por la huelga, además de unas 180 consultas. Al paro, que se llevará a cabo una semana al mes en junio, están convocados 4.000 facultativos en toda Asturias. Y el Gobierno central retrasa hasta el 18 de agosto su decisión sobre dónde instalar la Agencia de Salud Pública a la que aspira Oviedo. El Ministerio de Sanidad se tenía previsto dar a conocer ayer la sede tras la reunión del Consejo de Ministros. Ahora se retrasa por el alto número de candidaturas. El alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelí, valora esta demora. Uno tiene la ilusión de que hoy saliera el nombre de Oviedo. No pudo ser. Yo firmo si en agosto es Oviedo. Espero que el Principado use estos 6 meses que faltan o 5 meses que faltan para presionar todo lo posible en el Gobierno de la Nación para que realmente llegue a Oviedo. O sea, espero del señor presidente, amigo Arbón, que eche el resto para que se confirme que viene Asturias y que viene Oviedo. Es importante no solo para nosotros, sino para toda la región. Y el Consejo de Ministros ha aprobado ya el Real Decreto para la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional. Sube un 3,1% hasta quedarse en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Los perceptores cobrarán 37 euros más al mes, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. El incremento pactado entre el Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras y UGT beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores en toda España, 52.700 en Asturias. La patronal se ha descolgado de este acuerdo, de esta mejora salarial. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide a la patronal que tenga empatía con los trabajadores. El presidente de la COE, sin embargo, Antonio Garamendi, le responde que la patronal no solo representa a los miembros del IBEX 35. El señor Garamendi, presidente de la patronal, gana 23 veces el salario mínimo interprofesional. Con unos márgenes empresariales, me van a permitir que les diga, brutales, bien merece que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora. Parece que solo hay 35 empresas en España, porque hablan del IBEX, pero en España hay más de 2 millones de empresas, que son los pequeñitos, son los autónomos, son los bares, los pequeños comercios, familiares, etcétera. Y yo represento a todos. Y yo represento a todos. Y la Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes, en Castellón, por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él. Todas las vías de investigación siguen abiertas para esclarecer este doble crimen. El exmarido, ahora detenido, fue el que dio la voz de alarma después de que él, según dijera, recibiera una foto con las 2 mujeres muertas, degolladas. La mujer se encontraba en el sistema Biogen y el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de toda la investigación y aseguran que la versión del exmarido no encaja definitivamente, aunque de momento, como decimos, todas las hipótesis siguen abiertas. El municipio castellonense de Xilxes ha decretado 3 días de luto oficial y 1 minuto de silencio este mismo miércoles por este doble crimen. Recuerden que existe el 016, es el teléfono contra el maltrato. Es un teléfono al que pueden llamar, no deja rastro en la factura telefónica, es gratuito y está en servicio las 24 horas del día. Y la Constitución española del 78 se ha convertido en la más longeva de la historia de España, superando los 17.239 días de la del 1876, que estuvo vigente desde su promulgación hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Por este motivo, el Congreso de los Diputados celebró ayer un acto conmemorativo que contó con la presencia de los reyes, con la ausencia de partidos independentistas y nacionalistas. La Constitución del 78 es la 7ª de la historia de nuestro país. Tras la dictadura franquista, la Carta Magna fue aprobada el 31 de octubre de 1978 en una sesión conjunta de ambas cámaras y paso previo al referéndum que se llevó a cabo el 6 de diciembre de ese mismo año, en el que el texto
texto fue ratificado con un 87,7% de votos favorables y una participación del 67%. El texto define a España como un Estado social y democrático de derecho cuya fórmula es la monarquía parlamentaria, aunque limitaba notablemente el poder del jefe del Estado, al que reserva solamente funciones representativas y moderadoras. Con motivo de esta longevidad, ayer se celebraba un acto solemne en el Congreso de los Diputados. Allí estaba presente los reyes de España. Felipe VI defendía la vigencia de esta Carta Magna, a pesar de que dice estos tiempos difíciles hacen que más visibles sus imperfecciones. Aunque muchos hayamos nacido en fecha anterior a su promulgación, la mayor parte de la memoria y biografía de nuestra sociedad es ya esencialmente constitucional y democrática. Con ella hemos crecido y madurado. Es nuestra referencia y la que esperamos legar a nuestros hijos. La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla. Al acto acudían, a ese acto solemne en el Congreso de los Diputados acudían dos presidentes del Gobierno, dos expresidentes, Felipe González y José María Aznar, además del actual presidente Pedro Sánchez. También acudían representantes del ámbito político, el Partido Popular, el Partido Socialista, Sumar, Vox y Podemos. Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. Y lo acaban de escuchar, el Congreso ha rechazado la propuesta de Vox para prohibir el burka en espacios públicos. Solo la ha apoyado el Partido Popular. Junts no se ha sumado y asegura que registrarán su propia ley. En contra han votado Partido Socialista, Sumar, Esquerra, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Compromís, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido. El Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de ley para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox con el fin de prohibir el velo integral, el burka y el niqab en el espacio público. La propuesta solo ha contado con el apoyo del Partido Popular y UPN. Blanca Armario es diputada de Vox, Esther Muñoz del Partido Popular. Defender la dignidad de la mujer no es negociable, como tampoco es negociable que queramos seguir siendo España. El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina. Es una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin expresión, sin identidad reconocible. Mientras, Miriam Nogueras de Junts ha recordado que este mismo martes registraban una iniciativa propia para prohibir el burka en espacios públicos. La posició de Junts és molt clara. Ni burka ni Vox. El Partido Socialista y sus socios de la izquierda acusan a los de Abascal de desplegar odio y avisan de que la prohibición no va a ayudar a mujeres. Desde el PSOE rechazaba la propuesta Andrea Fernández. Esto no se trata de defender los derechos de las mujeres, sino de desplegar su islamofobia. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y Asturias necesita políticas públicas orientadas a aumentar su capacidad de almacenamiento y regulación hídrica. Aunque el Principado presenta actualmente buenos niveles de reservas, el cambio climático obliga a planificar mejor la gestión del agua en nuestra comunidad. Desde Cuida, el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua, consideran que se debe empezar a pensar en la construcción de nuevos embalses. Ante el cambio climático que intensifica variaciones meteorológicas con periodos de sequía más prolongados y eventos extremos, el subdirector del Instituto Cuida, Rodolfo Espina, asegura que Asturias debe tener mayor capacidad para almacenar agua. En RPA habla de la necesidad de proyectar un futuro embalse para dar respuesta a las necesidades asturianas a medio y largo plazo. Negar que no tenemos la capacidad necesaria sería un brindis al sol. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que nos haría falta más almacenaje, más capacidad de, en épocas como esta, guardar el agua que nos sobra. Tiene que venir una sequía más prolongada como la que está viniendo para que nos demos cuenta de que quizás sea necesario buscar unas vías constructivas, digamos, embalses necesarios para garantizar todo el uso que estamos dando al agua. No lo sé, pero a día de hoy, a corto plazo, lo estamos cumpliendo, pero sí que tenemos que abrir los ojos y ver un poco más allá, ¿no? Y empezar a valorar los pros y los contras que tiene la construcción de un futuro embalse.
Para dar respuesta a las necesidades de la industria, el subdirector de Cuida pone el ejemplo del proyecto de Villapérez en Oviedo. Es un proyecto de economía circular, pionero en España, que recupera el agua de la industria, que recupera el agua para dárselo a la industria. Bueno, es algo de lo que sentirse orgulloso, ¿no? Como asturiano. Somos la primera comunidad que aplica la normativa y lo que se está haciendo es verdadero un trabajo de ingeniería fantástico, ¿no? Se está intentando aprovechar el agua residual de la ciudad de Oviedo, que se trata en la depuradora de Villapérez, para darle las características necesarias para que la industria, tanto de Gijón como de Avilés, pueda utilizar ese agua. Y la verdad que es I+D puro, es investigación, porque desde el punto de vista de ahorro de agua significa pues en torno a 15 hectómetros cúbicos de ahorro que van destinados a agua de boca. Y el Consejo de Administración del Consorcio Albergue Refugio de Animales se reúne este miércoles, se reúne hoy para la aprobación del presupuesto que permitirá el inicio de las obras de este equipamiento, con todas las garantías que la dirección facultativa había exigido. Nos lo cuenta en esta crónica Ángeles García. Una vez se designe la fecha de firma del acta del inicio de la obra, se podrá poner en marcha la obra del albergue, ya de forma definitiva y con garantías. Un futuro albergue que cuenta con un presupuesto de 1.600.000 euros y cuyos trabajos realizados hasta el momento permiten abordar el objetivo principal que tienen todos los ayuntamientos participantes, que es que se desarrolle con las máximas garantías jurídicas y técnicas. Lo espera el concejal de Servicios Urbanos de Avilés, Pelayo García, que es el que preside este Consejo de Administración del Consorcio. Garantizar que la infraestructura que vamos a construir, el albergue refugio de animales, se desarrolle con las máximas garantías jurídicas y técnicas para cumplir el objetivo principal que tenemos como ayuntamientos, y es garantizar el bienestar animal en esta nueva infraestructura. Los integrantes del consorcio han estado trabajando durante meses para agilizar la parte administrativa y burocrática necesaria para garantizar un proyecto que ya dispone de licencia para la construcción de la obra y también de un plan de seguridad y salud. Se trata de un proyecto complejo en el que hemos conseguido ponernos de acuerdo 13 ayuntamientos. Hemos conseguido negociar con el Principado de Asturias un convenio de colaboración. Hemos conseguido que se establezcan los mecanismos para poder utilizar Atraxa como un medio propio. Hemos conseguido definir el proyecto, hemos conseguido definir presupuestariamente la actuación y en estos momentos lo que queremos es que se ponga en marcha a la mayor brevedad posible la obra. El futuro albergue de animales se va a construir en Candamo, en una parcela cuya instalación ocupará 24.000 metros cuadrados y tendrá una capacidad para albergar a 140 animales. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, la identificación geográfica protegida Fava de Asturias está en manos de una gestora desde finales del año pasado. Así lo decidió la Consejería de Medio Rural después de que no se presentasen candidaturas a las elecciones para renovar el Consejo Regulador, la ausencia de candidatos por parte del censo envasador y la negativa del Pleno a prolongar ese mandato hizo necesario que se derivase en esta opción, en esta gestora que preside desde diciembre, Cuco Nieto, que es director comercial de Campo Asturi, que nos acompaña hoy en el estudio. Cuco, ¿qué tal? Hola, buenos días, Elia. El aterrizaje, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has llegado a la IGP? ¿Cómo te has hecho cargo de la presidencia provisional de la gestora? Bueno, pues esto es una gestora impulsada desde la Consejería de Agricultura. Nos hemos hecho cargo, como bien dices, en el mes de diciembre y bueno, estamos dando los primeros pasos. La gestora tiene dos misiones. Una es el cubrir el día a día todas las necesidades del Consejo y la segunda función que tenemos es la de poner en marcha el ciclo electoral para constituir un nuevo Consejo Rector dentro de este año, ¿no? El plazo como máximo es un año para convocar elecciones. ¿Es un plazo factible? ¿Cómo lo ves tú ya que estás dentro? Sí, bueno, es un plazo factible. Sí. Nosotros hemos presentado ya un
un cronograma, ¿no? Y tenemos la intención de convocar el ciclo electoral en el último trimestre, con la idea de tener elecciones pues en la segunda quincena de noviembre, un poco encajándolo pues en las fechas que creen los productores que son más adecuadas, ¿no? O sea, que hay menos tareas de cultivo, ya está cosechado todo, y bueno, creo que parece ser que es la fecha en la que mejor puede encajar el ciclo electoral. Los productores llevan años diciéndolo, no hay suficiente producción de fava con IGP, con ese sello de calidad para cubrir la demanda del mercado. ¿Cuáles son las principales amenazas, la situación coyuntural que hace que no se llegue a satisfacer todo lo que el mercado requiere de fava con IGP? Bueno, es cierto que hemos tenido unas últimas campañas complicadas en las que no hemos llegado a enlazar la campaña, o sea, la cosecha de un año no ha llegado a enlazar con la siguiente y hemos tenido rotura de stock pues en verano, finales de verano, ¿no? Dependiendo del año y tal. A ver, hay que tener en cuenta que la fava es un cultivo sensible, un cultivo un poco complejo, es muy sensible a los hongos, a las enfermedades fúngicas, entonces necesitamos, sobre todo en dos momentos concretos del ciclo, en la nascencia, ¿no? Y en la cosecha. En la nascencia porque se nos muere la planta, se nos pone enferma la planta, y en la cosecha porque se nos mancha la fava, ¿no? Y necesitamos ahí tener periodos secos y por ejemplo, estos años pasados hemos tenido unos otoños ya bastante húmedos, finales de verano ya con humedad, y la fava se ha manchado bastante. ¿Y esto qué hace? Pues implica que la fava no sea comercializable, ¿no? La fava manchada no vale para comercializar y no vale para certificar dentro del IGP, ¿no? Esto ha sido una reducción importante de la cantidad de producto que ha provocado pues estas roturas de stock en el verano. De hecho, la fava con IGP, con sello de calidad, tiene que tener como máximo un 15% de humedad, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, sí. Tiene que tener unos tamaños determinados, sí. Tiene que tener una humedad determinada, o sea, dentro de la producción de cualquier productor que está dentro del Consejo Regulador, no toda la fava es amparable por el Consejo, o sea, la fava que no cumple los tamaños, que no es primera o es extra, o que está manchada, o que pues no puede ser amparada, sí. Hablas de ese hongo que afecta a la producción a nivel fúngico. ¿Hay otras plagas que hayan afectado aparte de este hongo? Bueno, también hay problemas de insectos también, de plagas de insectos, pero aquí en la parte compleja de generalmente, normalmente la parte más compleja del cultivo de fava es la parte de los hongos, ¿no? ¿Qué efectos va a tener el tratado con el Mercosur sobre la producción de fava, Cuco? Bueno, pues en el tema de Mercosur, nosotros, la postura del Consejo es que, lógicamente, estamos en contra de que la Unión Europea autorice importaciones de alimentos, de productos de agrícolas y ganaderos producidos en condiciones que no sean las mismas que se exigen a los productores europeos. Europa tiene una agricultura y una ganadería muy controlada en cuanto a la utilización de medicamentos, de productos fitosanitarios, zoosanitarios, con una regulación fuertísima para el uso de antibióticos, que son de declaración ahora obligatoria al Ministerio. Hay una serie de requisitos importantes para la utilización de antibiótico en ganadería, o el tema de fitosanitarios, que también tiene que estar regulado a través de los cuadernos de explotación, con un registro de todo lo que se utiliza. Aparte de eso, también en el tema de fitosanitarios se han caído multitud de registros de insecticidas y de fungicidas que siguen en uso en otros países, y esto hace que tengamos una agricultura y una ganadería de una gran calidad que vela por la salud de los consumidores, y lo que nos parece que es muy injusto es que se puedan admitir en nuestros lineales sin ningún tipo de diferenciación producciones de terceros países que no cumplen toda esta reglamentación que se está exigiendo a los productores europeos. En nuestros lineales ya está la fava boliviana, que es la que se asemeja, bueno, la que es una competencia directa contra la fava asturiana IGP. Realmente el consumidor, ¿cómo debe diferenciarla realmente, la fava? Bueno, yo creo que la fava asturiana, o sea, lo que tenemos que tener las cosas un poco claras, ¿no? O sea, primero la fava asturiana, que yo creo que es un superproducto, ¿no? De una calidad extraordinaria, pero además es un producto que está ligado al territorio. Es un producto que ha conseguido
que la fabada sea un plato de referencia de la cocina española. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la calidad de su producto principal, que es la faba, ¿no? O sea, y en España hay muchas alubias, o sea, podría haber otros platos, otras alubias, pero no, es la faba. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de suelo, las condiciones edafológicas, las condiciones climáticas, las condiciones de cultivo que tenemos en Asturias dan un producto excepcional, dan un producto de una calidad fantástica, y este es el plus que tenemos, ¿no? Nosotros en realidad estamos produciendo un producto gourmet, un producto de alta calidad y además un producto controlado, en lo que hemos dicho antes, en la utilización de productos fitosanitarios y de la calidad de los productos que se están utilizando para este cultivo. Y esto no pasa con los productos de importación, ¿no? Entonces, bueno, oye, hay otras alternativas en el mercado a otros precios, pero desde luego el que se quiera comer una fabada asturiana, el que quiera celebrar con sus amigos y con su familia, porque la faba es un producto que tiene este poder de reunirnos, esta capacidad para celebrar. Y el que quiera realmente, yo que soy cocinitas y que soy también un buen comedor, creo que la fabada es un plato de celebración, y cuando me siento a comer una fabada quiero que sea una fabada estupenda, maravillosa, de fabas mantecosas, enteras, que no estén rotas, que tengan poca piel. Y esas son fabas asturianas. A mí personalmente no me cabe en la cabeza que yo entiendo que un sevillano por desconocimiento pues puede utilizar una fava de otros, o incluso una alubia que ya ni se parece a la fava, ¿no? Pero dentro del entorno asturiano me parece que es algo que debería de ser incuestionable, ¿no? O sea, aparte que también considero que el precio de la fava asturiana, con todo el esfuerzo de producción que tiene y de cultivo que tiene, me parece que es un precio muy asequible, muy razonable. 1 kilo de fabas da 8 buenas raciones, y me parece que que eso es algo que está dentro del bolsillo de cualquier persona en este. Es que precisamente te iba a preguntar por eso, por toda esta coyuntura de competencia, de reducción de la producción. Esto va a influir en el precio. Se ha llegado a pagar hasta 20 euros el kilo por fava asturiana. El consumidor es consciente, tiene esta percepción de calidad que le permita a lo mejor o que le haga entender que es un precio que merece ser pagado. Bueno, yo creo que, en primer lugar, 20 euros, ha estado cerca de los 20 euros. Yo 20 euros no he visto en los lineales, pues a lo mejor alguna fava un poco especial, pero bueno, lo normal es 16, 17, a lo mejor 18 euros sí lo hemos visto. Pero bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo. O sea, yo creo que 1 kilo de fabas da muchas raciones, da por lo menos 8 raciones. Creo que es un producto excepcional. Creo que comparado con otros productos del mercado es un precio muy razonable por ración. Y creo que cuando vamos a celebrar y cuando vamos a compartir esto con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras personas queridas, y queremos tener una buena comida, una buena sobremesa, pues creo que que no tiene duda, ¿no? Esto es como en Navidad, nadie duda, la gente pues oye, mirará el precio, pero gasta dinero, ¿no? O sea, al final, pues la fabada yo creo que es un poco lo mismo, es un plato de celebración y de alta cocina también. O sea, estamos hoy, la fava asturiana, la fava IGP, está en las principales cocinas del país, en los principales restaurantes con estrellas Michelin, con soles Repsol. Es un plato de uso, además que tiene otra cosa, que aparte del poder de reunirnos y de esta capacidad, la fava es un alimento que lo podemos tomar con verduras, con carne, con pescado, con caza, con marisco, o sea, que tiene infinitas posibilidades, ¿no? Que es otra de las grandes características de la fava. El 30% más o menos de los agricultores dentro de la IGP tienen menos de 1 hectárea, es un cultivo pequeño, poco extenso, que hay que complementar casi siempre con otra actividad económica. Esto hace también que sea complicado que una persona, agricultor, se dedique en exclusiva. Es decir, hay falta de relevo generacional. Bueno, es cierto que la fava ha sido un cultivo siempre complementario. Complementarios generalmente pues en los caseríos pues de la ganadería, de otras producciones, ¿no? Bueno, actualmente sí es cierto que hay un grupo de ganaderos que ya tienen una dimensión, o sea, ganaderos por encima de 3-4 hectáreas, que es un grupo pequeño, pero bueno, ya hay unos cuantos productores.
También ha habido unas incorporaciones en los últimos años de gente joven que se ha incorporado, un poco también atraídas por ese precio, porque, a ver, la fava es un producto complicado porque te lo juegas todo. Primero es un producto que como un cultivo, como hemos dicho, sensible, ¿no? Y además te lo juegas todo a una única cosecha, ¿no? Y entonces, pues digamos que tienes todo tus ingresos del año puestos solo en una opción, ¿no? Si no funciona esa opción, pues el tema se complica bastante. Y venimos de dos cosechas pues francamente malas, ¿no? Y esto pues sí, es cierto, ha habido incorporaciones, la gente ha estado desanimada, estos 2 años han sido duros, había gente que se había metido en inversiones y les ha costado mantener el tema, y esto se ha traducido también en una reducción de hectáreas de esta última campaña. Sin embargo, esta última campaña pues parece que estaba siendo bastante buena y bueno, es una campaña, no es que sea de las buenas, pero bueno, por lo menos no es de las malas. O sea, hay fava de calidad y se ha podido trabajar con normalidad. Sí. Bueno, pues Cuco Nieto, presidente de la gestora del Consejo Regulador de la IGP Fava de Asturias, gracias por haberte acercado hasta aquí y buen día. Pues nada, muchas gracias a vosotros y invitar a todos los radioyentes pues a degustar este maravilloso producto y que tengan claro que la fava IGP es una fava ligada al territorio, una fava que fija población, una fava que hace asturianía y que además es un producto que se puede consumir de innumerables maneras y con distintas elaboraciones y que realza cualquier producto que le pongas que le acompañe. Gracias, Cuco, buen día. Muchas gracias a vosotros. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo seguirá hasta mañana en el Requeixón preparando el partido del sábado a las 2 de la tarde en el Reale Arena ante la Real Sociedad. Guillermo Almada no podrá contar con Colombato por sanción y por lo tanto se verá obligado a hacer al menos un cambio en su pareja de mediocentros habituales. La baja del argentino se une a la del central David Costas, que sigue lesionado. Los azules a 9 puntos de la salvación, aunque con un partido menos, tratarán de sumar un triunfo que les permita seguir con vida. El Sporting comenzará hoy a las 11 menos cuarto en la Escuela de Fútbol de Mareo a preparar el partido del domingo a las 2 de la tarde ante el Valladolid en el Molinón. Borja Jiménez está pendiente del estado de Eric Curbelo, que podría regresar tras perderse los 2 últimos partidos por lesión. El que volverá seguro es Juan Otero tras cumplir 2 encuentros de sanción. El choque va a suponer además el debut de Fran Escribá en el banquillo pucelano. Hablamos ahora del Real Avilés, que ya trabaja en la preparación del partido del próximo sábado a las 9 de la noche en el Suárez Puerta frente al Real Madrid Castilla. Los blanquiazules llegan a la cita en el peor momento de la temporada tras encajar 4 derrotas consecutivas. Sobre el momento del equipo habla el extremo Berto Callarga. Sí, es verdad que igual está durando más de lo que pensábamos, pero sabemos que esto iba a pasar, somos un recién ascendido, sabemos nuestro objetivo claro y es lo que tenemos que hacer, corregir errores, cada uno mirar lo primero su ombligo, creo que eso es principal, jugadores, cuerpo técnico, todo el mundo, todo en el club, tenemos que mirar qué podemos hacer más, autoexigirnos, corregir los errores, salir al partido pensando en que tengo que ir al 100%. El futuro de Dani Vidal al frente del equipo dependerá del resultado. El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, dio a conocer la lista de convocados para el partido que la selección española jugará en Oviedo el próximo 2 de marzo ante Ucrania, correspondiente a la clasificación para el Mundial de Qatar. Una lista en la que figuran jugadores como Pep Busquets, Piero Riola o los ex del OCB, Ferran Basas, Alex Reyes y Francis Alonso. Escuchamos al seleccionador. Vamos a jugar primero en Riga y el segundo partido lo haremos aquí en Oviedo y yo espero lo máximo, tanto de la convocatoria y de los jugadores como seguramente, y convencido de ello estoy, de la afición de Oviedo, que nos ayudará seguro en los momentos malos. Y ojalá que se pueda llenar absolutamente el pabellón nuevo, del que sé que estáis orgullosísimos. Y en tenis, Pablo Carreño quedó ayer apeado del torneo de Doha. El gijonés cayó ante el francés Quentin Harris en número 72 del ranking ATP por 6-4, 5-7 y 3-6. Tampoco le fueron bien las cosas al asturiano en dobles junto al marroquí Benani, donde cayó nuevamente ante el francés Halis y su compañero Herbert por 6-2 y 6-0. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad económica bursátil con José Antonio Antuña de Renta 4. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué nos fijamos hoy?
Bueno, vienen los futuros marcando ligeras subidas, vienen subiendo en torno al 0,25%, tanto en España como en Europa, como también en Estados Unidos. Parece que hay cierta tranquilidad respecto al impacto de la inteligencia artificial en diversos sectores, y los inversores pues también están a la espera de nuevas referencias macroeconómicas y resultados empresariales de más interés. Destacar varias cosas. A nivel geopolítico, un principio de acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán que permitirá levantar las sanciones sobre el crudo iraní. Eso está haciendo que, por ejemplo, el barril de Brent pues esté cayendo en torno al 2%. También en el plano comercial destacar pues avances en el acuerdo entre Japón y Estados Unidos, que permitiría pues rebajar aranceles a productos japoneses a cambio de inversiones en Estados Unidos. En cuanto a bancos centrales, siguen los rumores de que Lagarde podría abandonar la presidencia del Banco Central Europeo antes de que finalice su mandato, que sería en octubre del año pasado, y simplemente pues hoy poner el foco de atención en algunos resultados empresariales. Por ejemplo, aquí en España, Naturgy y Puig, pero también tendremos a nivel Europa, pues por ejemplo, a Orange y las actas de la FED en Estados Unidos. A las 8 de la tarde conoceremos las actas de la FED. Nos van a permitir pues ver un poquito la idea y la hoja de ruta que puede marcar la FED en los próximos movimientos. Y por último, a nivel macroeconómico, bueno, alguna referencia importante como el IPC del Reino Unido. Yo creo que es la referencia más importante después de esas actas de la FED que comentaba. Gracias, José Antonio. Volvemos a hablar mañana, si te parece. Buen día. Sí, gracias, buenos días. Bueno, nos despedimos con música soul porque hoy a las 9 en el Teatro Jovellanos de Gijón llega el grupo Moonward. Ofrece el concierto The Best of Soul, en el que se interpretarán clásicos de Otis Redding, de James Brown, de Aretha Franklin.